Si Adán y Eva fueron las únicas dos personas que Dios creó, ¿cómo podría su hijo Caín encontrar una esposa? ¿Es lícito casarse con la hermana? Varios cuestionamientos surgen a la hora de responder con claridad a la pregunta sobre la esposa de Caín. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26, nos dice que «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra». Y Génesis 2:20 nos corrobora que Adán era el único hombre creado en la tierra antes de Eva. Y hablando de Eva, Génesis 3:20 nos dice: «Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes». Estos textos nos señalan que quien fuera la esposa de Caín debió ser su hermana o su sobrina. Sí, así es. Mas, sin embargo, esta afirmación nos presenta varios desafíos. El primero de ellos es cuestiones biológicas. la información hereditaria que se transmite de generación en generación está codificada en el ADN, que incluyen los conocidos genes. Como esta información se copia repetidamente, durante esto pueden surgir errores de copia. Estos se llaman mutaciones. Las mutaciones son responsables de miles de enfermedades heredadas. Estos se transmiten de generación en generación porque una vez que ha surgido tal error, ese error también se copia. Digamos que ha heredado una copia defectuosa de un gen en particular, dando, por ejemplo, la instrucción para hacer característica X. Sea lo que sea, algo que afecte la forma en que tus oídos están construidos, por ejemplo. El punto es que el gen normal heredado del otro padre todavía lleva las instrucciones normales para hacer X, por lo que su X, por ejemplo las orejas, generalmente estarán bien. Pero ¿qué pasa si tus dos padres tienen el mismo gen defectuoso? Pues ya no hay instrucciones normales para ese gen X, por lo tanto será defectuoso. Pero hermano y hermana tienen los mismos padres, es decir, las fuentes de que obtienen sus errores son los mismos. Así que hay algo más de alta probabilidad que la descendencia de una unión hermano-hermana herede al menos un par de genes en los que el mismo error está presente en cada progenitor. ¿Por qué es esto relevante para la esposa de Caín? Advertencia. Presta mucha atención. Si hacia adelante en el tiempo significa que una población tendrá más y más errores, retroceder en el tiempo significa que cada vez hay menos errores. En última instancia, uno podría extrapolar eso a una situación en que no hubo defectos. Esto tiene sentido en un marco bíblico si entendemos que el primer hombre y mujer fueron creados en un mundo perfecto antes de que fuera corrompido por el pecado. Entonces, no habría tenido ningún defecto en sus genes. Recuerde, Dios declaró su creación original como muy buena. Después de la caída, tales errores de copia ahora podrían surgir. Pero llevaría tiempo, muchas generaciones, involucrando cientos de años para que los errores se acumulen a un nivel en el cual sería un riesgo significativo para el hermano casarse con la hermana. Cuestiones morales. Años después que ocurriera el diluvio. Si no sabes cuándo ocurrió el diluvio, te invito a que veas el video que te dejaré en la tarjeta en la parte superior izquierda. Ahora sí. Años después del diluvio, vivió Abraham, quien contrajo matrimonio con su media hermana Sara. Entonces, ¿por qué Dios no condenó a Abraham y su esposa? ¿Rompió Abraham la ley que prohibía que los medios hermanos se casaran entre sí? No. Esa ley solo fue proclamada cientos de años después de que Abraham vivió, o sea, en la época de Moisés. Es útil recordar que las cosas son correctas o incorrectas no sobre la base de nuestra opinión, sino sobre la base de lo que el Creador determina.
¿Quiere decir esto que Dios cambia sus normas en el tiempo? Coloquemos un ejemplo. Un pastor tiene sus ovejas pastando en un prado abierto. No hay animales salvajes y el único peligro que existe está al extremo del prado, donde hay unos acantilados desde donde podrían caerse las ovejas. El pastor toma la decisión de poner una valla para que sus ovejas no se caigan en el acantilado, mas no pone protección en otras partes del prado, ya que no existe ningún otro peligro. Ese cerco representa una ley de no hacer una acción determinada. Mas sin embargo, pasando el tiempo, los lobos llegan al lugar donde están las ovejas del pastor. Ahora hay un nuevo peligro y el pastor decide extender la construcción de la valla para que sus ovejas estén protegidas. Los estándares del pastor no han cambiado. Su amoroso cuidado por el rebaño es el mismo de siempre. Pero los tiempos han cambiado y es necesario que la orden se extienda un poco más y de esa manera expresar ese cuidado amoroso. Israel en Canaán. Llegó el momento cuando Israel debió extendérseles un poco más las restricciones en cuanto al matrimonio en el tiempo de Moisés. Recordemos que existía la prohibición de matrimonios mixtos, a menos que el extranjero decidiera adorar al Dios de Israel. Esta unión daría una probabilidad mayor de errores en la genética, ya que Israel era una nación genéticamente aislada. La conservación de la nación de Israel era vital porque de ellos vendría el Mesías prometido, la simiente de la mujer. Conclusiones. La Biblia, sin duda alguna, enseña que Dios escogió comenzar la humanidad solo con 2 personas. Esto significa que en las primeras generaciones el matrimonio tenía que ser entre parientes cercanos, incluyendo al menos una unión hermano-hermana. La Biblia dice que Adán y Eva también tuvieron hijas. Caín podría haberse casado con su hermana o sobrina. Los problemas biológicos por este tipo de uniones en la actualidad provienen de una acumulación progresiva de defectos genéticos desde la caída. Una población originalmente perfecta no habría tenido tal problema. La Biblia enseña que incluso Abraham, viviendo mucho tiempo después de la creación, todavía podía casarse con su media hermana, sin ningún indicio de problemas biológicos en su descendencia, haciendo así que no estaba quebrantando la ley de Dios. La ley que Dios dio a Moisés, que prohibía matrimonios entre parientes cercanos, no se dio hasta siglos después de Abraham. ¿Qué opinas de este tema? Déjame tu comentario sobre lo expuesto y de esa manera conocer tu pensamiento. Y recuerda, soy discípulo